Caso 2. Paciente de 46 años, premenopáusica, sin antecedentes de cáncer de ovario ni de mama. A la evaluación ecográfica presenta una lesión quística multilocular con componente sólido. La lesión tiene un tamaño de 85 por 55 por 77 milímetros y presenta más de 10 loculaciones. El diámetro del componente sólido es de 41 milímetros. No se identifica citis y a la evaluación Doppler color presenta un score 2 de iota. El valor del CA125, el cual se obtiene a posteriori, es de 30 miliunidades por mililitro. Impresión subjetiva, ¿benigno o maligno? La impresión subjetiva claramente nos habla de que esta es una lesión con alto riesgo de malignidad. Sin embargo, puede suceder que la experiencia del operador no sea lo suficiente como para caracterizar a la imagen. Nuevamente, podemos recurrir a los modelos de predicción. Probemos qué resultados nos arroja esta imagen cuando es incluida en las reglas simples, en el LR2 y en el ADNEX. Comencemos con las reglas simples. La lesión no cumple con ninguna de las variables, es decir, no aplica ni para las reglas B ni para las reglas M. Por lo tanto, es inclasificable. En el LR2 completamos la edad de la paciente de 46 años, que no presenta citis, que no presenta papilas, que el máximo diámetro de la porción sólida del quiste es de 41 milímetros, que el quiste presenta paredes irregulares, sí, y que no hay sombra acústica. Tal como se comentó en la filmina anterior, para las reglas simples, esta lesión es inclasificable. El LR2 arroja un valor de 29%, es decir, de alto riesgo, considerando como punto de corte un 10%. Ya teniendo la sospecha de que se trata de una lesión maligna, podemos investigar un poquitito más. Es decir, podemos utilizar el ADNEX y de esta manera tener una idea si esta lesión se trata de un tumor borderline, si se trata de un carcinoma primario invasor o si se trata de un cáncer de ovario de origen metastásico. Veamos entonces qué es lo que sucede con el ADNEX y vamos a ir llenando las diferentes variables. Entonces completamos la edad de la paciente, que son 46 años, que la paciente no es referida de un centro oncológico, que el máximo diámetro de la lesión es de 85 milímetros y el máximo diámetro de la porción sólida es de 41 milímetros. Hay más de 10 loculaciones, sí, papilas no hay sombra acústica y no hay presencia de citis. Y obviamente el valor del CA125 a priori no lo tenemos. Calculamos. Fíjense cómo la probabilidad de que la lesión sea benigna es del 47.7% y de que sea maligna es del 48.2%. En donde si discriminamos por estadios, la chance de que el tumor sea borderline es del 16.7%, la chance que sea un carcinoma invasor en estadio 1 es del 19.8%, la chance de que sea un carcinoma invasor en estadio 2-4 es del 11.7% y la chance de que sea metastásico es menor al 0.1%. La paciente a posteriori realiza el CA125. Lo vamos a introducir en el ADNEX y fíjense que los resultados no son tan disímiles con o sin el valor del CA, fundamentalmente cuando se trata de estadios tempranos. El resultado anatomopatológico de la lesión arrojó un tumor mucinoso borderline del ovario. Nuevamente, si aplicamos nuestro semáforo y tomando como punto de corte un 20%, esta paciente tiene un 49% de riesgo de tener una lesión maligna. La misma debería ser operada con criterio oncológico con un cirujano especializado. Caso 3. Paciente de 64 años, quien es derivada para la realización de una ecografía transvaginal por la presencia de una masa anexial palpable. Como antecedente, tiene un cáncer de mama en el año 2011. En la región anexial derecha se identifica una lesión quística multiloculada de 133 por 77 por 121 milímetros. Presenta más de 10 loculaciones y a la evaluación Doppler color presenta un score 3 de iota.
En el ovario izquierdo se identifica una lesión quística de 49 por 34 por 45 milímetros con componente sólido de 21 milímetros. Se observan 4 papilas con flujo detectables y no se identifica citis. La paciente adjunta un laboratorio con un valor de un CA125 de 500 miliunidades por mililitro. Impresión subjetiva. Benigno. Para las reglas simples. Impresión subjetiva. Benigno. En el ovario izquierdo. Impresión subjetiva. Benigno o maligno. Claramente se trata de una lesión bilateral con alto riesgo de malignidad. Recuerden que si la lesión es bilateral, para el cálculo de riesgo se utiliza la más compleja. En este caso, ambas tienen componentes de alto riesgo, pero quizás algo más tiene la del anexo izquierdo y es por eso que vamos a utilizarla como modelo. Si queremos utilizar las reglas simples, la lesión del anexo izquierdo cumple con la variable M3 porque presenta al menos 4 estructuras papilares. Si utilizamos el LR2 vamos a ir llenando los datos y vamos a poner que la paciente tiene 64 años, que no presenta citis, que presenta papilas con flujo detectable, que el máximo diámetro del componente sólido es de 21 milímetros, que la pared del quiste presenta irregularidades y que no se detecta sombra acústica. Calculamos. Para las reglas simples, se trata de una lesión maligna porque cumple con la regla M3, es decir, que presenta al menos 4 estructuras papilares. Para el LR2, el resultado es del 62%, es decir, que también cumple con alto riesgo de malignidad. Y si queremos investigar un poquitito más, podemos utilizar el ADNEX para saber si este tumor tiene mayor probabilidad de ser un borderline, de ser un carcinoma primario invasor o ser de un carcinoma de ovario de origen metastásico. Vamos a llenar las diferentes variables que nos solicita el ADNEX. Es una paciente de 64 años que no es referida a un centro oncológico, cuyo máximo diámetro de la lesión es de 49 milímetros y el máximo diámetro del componente sólido es de 21 milímetros. No presenta loculaciones, presenta más de 3 papilas, no presenta sombra acústica ni ascitis y el valor del CA125 es de 500. Calculamos y fíjense cómo esta lesión tiene bajas chances de ser benigna y altas chances de ser maligna. Fundamentalmente, si discriminamos por estadio, esta lesión tiene alta probabilidad, es decir, casi un 80% de ser un carcinoma invasor en estadio 2-4. Y la anatomía patológica reveló que el tumor se trataba de un adenocarcinoma del ovario en estadio 3C. Caso 4, paciente de 68 años, quien es derivada a la consulta para un control de una imagen anexial. En el ovario izquierdo se observa una formación quística biloculada de 100 por 82 por 84 milímetros con múltiples papilas y la evaluación Doppler color presenta un score 1 de iota. Estos son los estudios previos aportados por la paciente. Impresión subjetiva, benigno o maligno. Claramente, la impresión subjetiva de una paciente posmenopáusica con esta imagen que fue variando a lo largo de los años es que presenta alto riesgo de malignidad. Veamos qué sucede cuando utilizamos los modelos de predicción. Esta lesión cumple con una regla B, es decir, B5, ya que no presenta flujo detectable, y cumple con dos reglas M, M3 y M4, porque presenta al menos 4 estructuras papilares y porque es una lesión multilocular con un tamaño mayor a 100 milímetros. Si utilizamos el LR2, vamos a completar que la paciente tiene 68 años, que no presenta citis ni papilas con flujo detectable, que el máximo diámetro del componente sólido es de 10 milímetros, que no hay ascitis y que el quiste presenta paredes irregulares. Calculamos y el resultado va a ser indeterminado para las reglas simples, ya que encontramos tantos
componentes B como componentes M, y para el LR2 el resultado es de 21%, es decir, que esta lesión para este último sistema de predicción es de alto riesgo. Veamos qué resultado nos arroja el ADNEX. Es una paciente de 68 años que no es referida a un centro oncológico, cuyo máximo diámetro de la lesión es de 100 milímetros y el máximo diámetro del componente sólido es de 10 milímetros. Presenta más de 10 loculaciones no, presenta papilas sí, más de 3, no hay sombra acústica, no hay ascitis y a priori no tenemos el valor del CA125. Calculamos y vemos como esta lesión tiene un 62% de chance de ser benigna y un 38% de chance de ser maligna, fundamentalmente a expensas de que se trate de un tumor borderline del ovario. La paciente a posteriori adjunta el valor del CA125, que es de 38. Lo ingresamos en el ADNEX y volvemos a calcular. Y fíjense cómo la variación antes del CA125 y posterior al CA125 es muy poca para la probabilidad de un tumor borderline del ovario. Es decir, pasó sin el CA125 de un 18% a con el CA125 a un 19%. Esto avala lo que todos sabemos, que en realidad el CA125 sirve para discriminar estadios más avanzados del cáncer de ovario. Este tumor resultó ser un tumor seroso borderline del ovario izquierdo. Ahora bien, ya conocimos los diferentes modelos de predicción de riesgo. Ahora la pregunta es, ¿cuál utilizamos en la práctica? Y Eliota propone una evaluación secuencial. Esto quiere decir utilizar, en primer término, lo que denominamos descriptores sencillos basados en la evaluación subjetiva. Si no logramos caracterizar la imagen, pasar a una segunda instancia, que es la utilización de las reglas simples o el LR2. Y por último, si aún no es posible caracterizarla, poder derivar a la paciente para que sea evaluada por un operador de mayor experiencia. Y para ejemplificar aún mejor lo que es un descriptor sencillo, si yo les muestro estas caras, probablemente ustedes las conozcan y me puedan dar su nombre y apellido. Con los descriptores sencillos sucede algo similar. Es decir, que los descriptores sencillos o instantáneos, o también conocidos como patrones de reconocimiento, son imágenes que por su habitual característica ultrasonográfica podemos predecir casi con certeza el diagnóstico etiológico. Una vez más, los descriptores instantáneos o descriptores sencillos son imágenes anexiales que el operador puede caracterizar fácilmente y que no requiere de ningún modelo de diagnóstico. ¿Y a qué hallazgos ultrasonográficos los conocemos como descriptores sencillos? Uno es si encontramos un quiste unilocular con un fino particulado en una paciente premenopáusica, probablemente esa imagen se trate de un endometrioma. Otro de los descriptores sencillos es encontrar un quiste unilocular de contenido mixto con sombra acústica también en una paciente premenopáusica, probablemente esa imagen se trate de un teratoma. Si encontramos un quiste unilocular de bordes regulares, anecoico de un tamaño menor a 10 centímetros, o si ese mismo quiste es persistente, probablemente esa imagen se trate de un quiste simple o eventualmente de un cistoadenoma. Ahora bien, si en nuestro hallazgo ecográfico encontramos un tumor anexial en una paciente con ascitis y esa imagen es hipervascularizada, es decir, tiene un score 3 o 4 en el IOTA en una paciente posmenopáusica y el valor del CA125 en una paciente de 50 años es mayor a 100, pues bien, probablemente esa imagen sea maligna. Estos son los 6 descriptores sencillos. Varios metaanálisis se publicaron para evaluar la sensibilidad y especificidad que presentan los diferentes modelos de predicción de riesgo, con resultados bastante similares, siendo que la mejor forma de caracterizar una imagen anexial es la evaluación subjetiva por parte del operador. Sin embargo, las reglas simples, el LR2 y el índice de riesgo de malignidad tienen una muy buena sensibilidad y especificidad para la caracterización de las imágenes anexiales.
Uno de los problemas más frecuentes que muchas veces sucede es la falta de comunicación entre quien informa los hallazgos y quien recibe el estudio. Esto llevó a crear otro sistema de reporte conocido como GIRADS. El GIRADS tiene la misma base y concepto que el VIRADS para la mamografía. El GIRADS propone grados que van del 1 al 5, en donde el grado 1 es un ovario normal, sin lesión, por lo tanto con 0% de riesgo de malignidad, y el grado 5 es un ovario que presenta una lesión con muy altas chances de ser maligna. En el año 2018, el Colegio Americano de Radiología desarrolla un nuevo sistema conocido como ORADS, de sus siglas en inglés. Este sistema permite clasificar los hallazgos ultrasonográficos del ovario y sus lesiones en riesgos, y así poder transmitirle al profesional que recibe el informe ciertas pautas de seguimiento. Si bien es bastante parecido al GIRADS, tiene un par de ítems nuevos como veremos a continuación. Igualmente es a manera informativa, porque todavía no es bien aceptado. Este es el ORADS. De acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos presentes en la columna principal, siempre basándose en los términos y definiciones del IOTA, se describen 6 categorías, en donde cada categoría presenta un porcentaje de malignidad, y de acuerdo a esto, si la paciente es pre- o posmenopáusica, se ofrece la conducta a seguir. Para la tranquilidad del oyente, como les dije anteriormente, solo lo cito a modo informativo, porque es bastante nuevo y me atrevería a decir que por ahora muy poco reproducible para utilizarlo en la práctica diaria. A modo informativo, sepan que además de los hallazgos ultrasonográficos y del CA125, se han descrito otros marcadores séricos que permiten caracterizar a las lesiones anexiales. Estos marcadores suelen utilizarse de manera combinada en algoritmos matemáticos. El más conocido es el ROMA, de sus siglas en inglés. El ROMA combina el valor del CA125, la proteína HE4 y el estatus menopáusico de la paciente, y clasifica a las masas anexiales en alto y bajo riesgo para carcinoma epitelial. Estos modelos se han postulado como una segunda etapa ante tumores de difícil caracterización, aún por operadores experimentados. Ya hace un tiempo, incluso antes que aparezcan las aplicaciones en los celulares, desde Saum se desarrolló una planilla Excel que permite utilizar el índice de riesgo de malignidad, las reglas simples y el LR2. Si bien obviamente ahora es más fácil tenerlo en el celular, sepan que lo pueden descargar también desde la página oficial de Saum. Esta es la planilla Excel en donde podrán calcular el índice de riesgo de malignidad, las reglas simples y el LR2. Si bien obviamente es más fácil hoy tenerlo en el celular, sepan que también está disponible en nuestra página. Para finalizar, y como conclusión final, vimos que la ecografía transvaginal no es un método de screening para la detección del cáncer de ovario, pero sí es capaz de caracterizar a casi el 90% de las masas anexiales, siendo la evaluación subjetiva la mejor manera. Sin embargo, si la evaluación subjetiva genera dudas, disponemos de varios modelos de predicción, cuya intención final es ayudar a los operadores con menor experiencia a poder clasificarlas. Tener en cuenta además que el ADNEX no solo es capaz de diferenciar entre las lesiones benignas y malignas, sino que también es capaz de discriminar entre un tumor borderline, carcinoma invasor y carcinoma de origen metastásico. Y fundamentalmente, recordar que la combinación entre el diagnóstico precoz y un tratamiento en un centro especializado es un factor clave para optimizar la supervivencia de estas pacientes. Muchas gracias.